creyente en la Biblia es un dispensacionalista que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien dispensatio, la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. Otro pensador dice: si usamos bien la palabra o aplicamos bien las dispensaciones, obtenemos la llave para entender mejor la Biblia, que se divide en 7 dispensaciones. Muy bien, entremos ahora al número de las dispensaciones, que son 7. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Este hecho de inocencia la tenemos en Génesis 2:25, donde nos dice la Biblia: y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? Un par de seres inocentes. Y un detalle muy importante es esto, que el niño es bien fácil para ser manejado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Al niño le dice usted: tráeme tal y tal cosa, este cuesta ahí. El niño corre y se lo trae. Mira, llévame esto y lo pones allá. El niño se va corriendo y lo va a poner allá, ¿verdad? Al niño le dicen: mira, no vayas a tocar eso porque te va a hacer daño. Entonces el niño, con su curiosidad, va y toca eso y recibe el daño. Eso fue lo que pasó con la primera pareja de inocentes. Dios quiso manejar la inocencia de nuestros padres para hacer con ellos lo que Él quería, ¿verdad? Lo que Dios quería. Pero les dio un mandamiento: no comáis de ese fruto, del bien y del mal, porque el día que comieres de él, de cierto morirás. Entonces, un mandamiento nada más, pero ellos lo desobedecieron. Entonces vino el pecado. Pero bien, hay otra característica de la inocencia, como es la comunión íntima con Dios. Esto no nos lo dice antes de la caída, sino después, o en el tiempo de la caída. Dios bajó a buscar a nuestros padres, y nuestros padres ya nos encontró escondidos en los arbustos del cuerpo, ¿verdad? Lo que nos dice que Dios bajaba continuamente a hablar con nuestros padres, ¿verdad? Tenían íntima comunión porque eran inocentes, ¿verdad? Muy bien. Dios trataba con ellos muy confianzudamente. Un detalle muy importante que yo creo que muchos lo han pasado por alto es que Dios quería de esta pareja una descendencia para Él. Esto nos lo dice Malaquías en el capítulo 2 y versículo 15. Malaquías 2:15, ¿verdad? Ahí nos dice que Dios quería de esta pareja una descendencia para Él. Muy bien. Entonces ahora vino el fracaso de la pareja. Desobedecieron, pues, ¿verdad? Según Génesis 3:6. ¿Y cuál fue la consecuencia de este fracaso? La Biblia nos dice que nuestros padres fueron sacados del huerto a labrar la tierra común, ¿verdad? Génesis 3:23. Nos heredó a toda la humanidad en todos los tiempos, nos heredó el pecado de ellos, ¿verdad? Génesis o Romanos 3:23 y 5, versículo 12. Por consecuencia del pecado vino los dolores de la mujer para dar a luz. Génesis 3:16. Viendo el fracaso y siendo expulsados nuestros padres del huerto, Dios ahora quiso tratar con el hombre de otra manera.
apelar a la conciencia del hombre. Ahora el hombre era consciente del bien y del mal, ya lo conocía, pues. Entonces Dios trató de tomar esa situación del hombre para tratar con él nuevamente. Y viene entonces la segunda dispensación de la conciencia, ¿verdad? En esta dispensación Dios no les pone ningún mandamiento, no les impone ningún mandamiento. Los deja a su libertad, al dictado de su conciencia, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? Saber el bien y el mal. Entonces dijo Dios, voy a probar al hombre a ver si ya conscientemente él se decide a hacer lo bueno, ¿verdad? Y comenzó a tratar con el hombre en esa situación de conciencia, ¿verdad? Pero el hombre vuelve a fracasar, ¿verdad? Vuelve a fracasar. ¿Cómo fracasó esta dispensación de la conciencia? Se cometió el primer asesinato de Abel por su hermano Caín. Qué gran pecado, ¿no? Se cometió el primer asesinato, el primer pecado grave de muerte, ¿verdad? Se cometió en esta dispensación de la conciencia, cuando el hombre estaba libre de pensar y hacer lo bueno, pero no lo hizo, ¿verdad? Su conciencia siempre se lo llevó a hacer lo malo. Vino la depravación sexual, ¿verdad? Según Génesis capítulo 6 y versículos 1 al 3. El primer homicidio lo encontramos en el capítulo 4 y versículo 8 de Génesis, ¿verdad? Ahora, la depravación sexual se relata en el capítulo 6, versículos 1 al 3, ¿verdad? Dios había hecho, digámoslo así, esa es mi palabra que yo puedo usar ahorita. Dios hizo dos líneas descendientes. Una a través de Set, una descendencia espiritual, y la otra de Caín, una descendencia carnal. Dos descendencias, dos líneas descendientes, ¿verdad? Entonces vino ahora, estos se llamaban hijos de Dios, los hijos de Set, ¿verdad? Y los otros los hijos de los hombres, ¿verdad? Una descendencia común, impía, ¿verdad? Entonces vinieron estos hijos de Dios y viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron a tomar mujeres para sí, escogiendo entre todas, y se hizo como decimos, un relajo, ¿verdad? Porque se dieron gusto en esa situación, ¿verdad? De tal manera que llegó al máximo de que posiblemente se producía violencia a través de eso. Por ejemplo, un hermano sentenció de muerte a otro contrincante, porque los dos tenían la mirada puesta en una mujer, ¿verdad? Y este era más, como dicen, más hombre que el otro, ¿verdad? Y este dijo, no es posible que este me quite a mi novia, yo lo voy a quitar de en medio, ¿verdad? Y cuando aquel se dio cuenta que estaba amenazado de muerte, huyó. Y el hermano lo persiguió. Se fue buscándolo, porque dijo, esto no se queda así nomás, porque por carta se va a estar comunicando. Miren qué tremendo esto, ¿verdad? Y lo buscó, y al fin lo encontró. Pero en el camino este hombre se convirtió al Señor. Entonces botó el machete y lo comenzó a buscar con las manos caídas, ¿verdad? Para hablarle del amor de Dios y para hacerlo su amigo íntimo y quitar de en medio el objetivo o el objeto de su discordia, ¿verdad?
Vino este hombre y le dijo: ya no te busco para matarte, sino para ser tu amigo. Y mira, la mujer que nos ha servido de discordia, te queda. Y quedó en paz el asunto. Yo me imagino que en este tiempo va a haber habido violencia en ese sentido. No, esta es mía, esta es mía, esta es mía. Y las mujeres también peleando por los hombres. Una cosa tan terrible, ¿verdad? Entonces vino por consecuencia de esto el diluvio, ¿verdad? Dijo Dios: mi espíritu ya no contenderá con el hombre para siempre, según Génesis 7, 11 y 12. Mi espíritu no contenderá con el hombre porque él es carne, ¿verdad? Mas serán sus días 120 años y los voy a destruir a todos, ¿verdad? Y ahí terminó la dispensación de la conciencia. Ahora viene el diluvio y termina también. Y Noé, sus hijos y las mujeres de sus hijos y su esposa bajan a tierra nuevamente. Y ahora ellos reciben un nuevo sistema, el sistema de gobierno, ¿verdad? La dispensación de gobierno humano, ¿verdad? En esa dispensación que tardó desde que terminó el diluvio hasta Abraham, ¿verdad? Ese fue el lapso del tiempo del gobierno humano, ¿verdad? Entonces Noé recibió la orden, o más quiero decir, la ley vamos a ver, bueno, la pena de muerte, ¿verdad? La ley de la pena de muerte para el que matara a sus semejantes, ¿verdad? Por eso es que esa ley rige hasta el momento. Por eso hay tanta delincuencia, porque esta ley ya no se cumple, ¿verdad? Pero Noé recibió esa orden, que aquel que derramara sangre del hombre, por el hombre su sangre fuera derramada, ¿verdad? La pena de muerte para el homicida o el asesino, ¿verdad? Esto lo encontramos en el capítulo 9 de Génesis, versículo 6, ¿verdad? Con respecto a la autoridad o al gobierno humano, llegó al caso este gobierno de dirigir o de llegar a una dictadura, ¿verdad? Por medio de un reino establecido por Nimrod, capítulo 10 y versículo 8 al 12 de Génesis, ¿verdad? Nimrod llegó a ser rey. Él estableció ciudades. Asiria, en su capital Nínive, ¿verdad? Y este hombre fue un gran hombre, el primer poderoso del mundo, el primer emperador del mundo, ¿verdad? También se vio en este tiempo la construcción de la gran torre de Babel, cuya cúspide llegaba hasta el cielo, ¿verdad? La misma ambición de Satanás, llegar al cielo, ¿verdad? Entonces, esto hicieron, ¿verdad? Los hombres de ese tiempo, de esa dispensación, ¿verdad? La construcción de la torre, ¿verdad? Ese fue ya el fracaso, digamos, el pecado del hombre otra vez, ¿verdad? Construir una torre para llegar hasta el cielo, ¿verdad? Hacerse grande, famoso en el mundo, pues, ¿verdad? Ese es un pecado, ¿verdad? Y ese fue el decaimiento o la caída del hombre en ese tiempo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la consecuencia de este pecado del hombre? Quererse hacer igual a Dios, ¿verdad? Hacer una cosa que llegue al cielo, pues, ¿verdad? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? La confusión de lenguas y la dispersión de los hombres
en todo el mundo, ¿verdad? Esto lo encontramos en Génesis 11, 5 al 8, ¿verdad? La construcción de la torre la encontramos en el capítulo 11, versículo 4, ¿verdad? La dispersión y confusión de lenguas lo encontramos en Génesis 11, 5 al 8, ¿verdad? Y terminó, ahí terminó. Fue disperso el mundo, los hombres. Ya no se pudieron entender, pues, ¿verdad? Entonces cada uno tomó su camino y se regaron en todo el mundo, y por eso se ha estado llenando el mundo. Ahora viene la cuarta promesa, la cuarta dispensación, que se llama la dispensación de la promesa. Llegamos al tiempo de Abraham. Nació Abraham en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Ahí nació Abraham. Pero Abraham venía de la línea descendiente espiritual. Venía de Set, que pasó por Noé, que pasó por Enoch, que pasó por todos estos hombres. Y llegó a Sem, el segundo hijo de Noé, ¿verdad? Ahí pasó la descendencia espiritual. Y de esa descendencia de Sem dependió Abraham. Por eso los judíos les dicen semitas, ¿verdad? Semitas. Y toda la guerra que existe en el mundo contra los judíos se llama semitismo, ¿verdad? La descendencia espiritual de Sem venía Abraham, pero él estaba en un pueblo de magos, adivinos y todo eso, idolatría, no cabe duda, ¿verdad? Ur de los Caldeos está en el territorio Irak. Cuando el Papa Juan Pablo II llegó ahí a Irak, él quería visitar el lugar donde nació Abraham, pero se lo prohibieron, porque los aviones de la coalición estaban volando sobre ese territorio y no lo dejaron que fuera. Entonces Abraham nació en ese rinconcito de Irak que se llama Ur, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama esta dispensación? La dispensación de la promesa, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, versículos 1 a 3, que él sería grandemente bendecido y haría de él un pueblo muy grande, y todas las naciones del mundo serían benditas en él. Le daría un hijo que se llamaría Isaac. De él dependería esa raza espiritual, ¿verdad? Que es el remanente fiel hasta este momento en el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Abraham llegó a ser padre de 3 generaciones, 3 descendencias. Una a través de Ismael, la descendencia árabe. 2, descendencia judía a través de Isaac. Y 3, descendencia de los creyentes en Cristo Jesús. Él es padre de 3 descendencias. Qué gran bendición de Abraham, ¿no? Y las promesas que él recibió en ese entonces, según el capítulo 12 y versículo 1-3 de Génesis, esas bendiciones se están disfrutando el día de hoy. La bendición del Evangelio. Todos los creyentes en Cristo se constituyen en hijos de Abraham, que viene de Isaac, el hijo prometido, ¿verdad? Yo les he dicho a los hermanos que Guatemala cuenta con una bendición muy grande de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque Guatemala dio su último voto para que Israel fuera independiente. Israel ama demasiado a Guatemala. Es muy amigo de Guatemala, Israel, ¿verdad? Y en Tel Aviv, la capital moderna de Israel, ahí hay una calzada que se llama Guatemala, en honor a nuestro país. Les he dicho también a los hermanos de San Marcos, aquí hay una gran bendición, hermanos. ¿Y por qué? Porque aquí nació un hombre que trajo el Evangelio de Guatemala.
Justo Rufino Barrios. Y San Marcos, el departamento de San Marcos, tiene la cantidad más grande de creyentes de Guatemala. Ahí hay creyentes de todas las denominaciones. Y ahí está el número más grande de asambleas de sana doctrina también, ¿verdad? Una gran bendición en Guatemala y en ese país donde nació Justo Rufino Barrios y San Lorenzo, San Marcos, ¿verdad? Esas bendiciones las disfrutamos todavía, ¿verdad? Esas bendiciones que recibió Abraham en aquel tiempo. Bendiciones que la ley no pudo destruir, pues, ¿verdad? Esas bendiciones, esas promesas se pasaron encima de la ley, encima de la dispensación de la ley, y permanecen hasta el día de hoy. Muy bien, ahora viene el fracaso de esta dispensación también, ¿verdad? El fracaso de la dispensación de la promesa. ¿Cuál es el fracaso? ¿Cuál fue el fracaso? Abraham cometió errores. Primero se fue a Egipto, estando con sus bendiciones prometidas en su tierra. Pero más tarde se fue y se refugió en Gerar. Y ahí Abraham negó a su esposa, diciendo que era su hermana. Y Gerar estuvo a punto de tomarla por mujer, si no es porque le viene una enfermedad, ¿verdad? Es un error, ¿verdad? Abraham tuvo a Ismael con Agar, la egipcia, capítulo 16 y versículos 1 al 4 de Génesis. Jacob engañó a su hermano y a su padre. Génesis 27, 1 al 23, al 33. Judá tuvo relaciones sexuales con su nuera Tamar. Génesis 38, 15 al 17. Las hijas de Lot concibieron de él. Génesis 19, 30 al 38. Consecuencias de todas estas faltas que cometieron los judíos, comenzando con Abraham, el pueblo de Israel llegó a ser esclavo de Egipto. El pueblo de Israel llegaron en número de 75 personas a Egipto. ¿Cómo le dijera yo esto? Favorecidos por su hermano José, que vendido llegó a Egipto y se convirtió en un hombre importante en Egipto, ¿verdad? Por eso llegó el pueblo de Israel, pero ese faraón que estaba en ese tiempo se murió y vino otro que maltrató a nuestros padres, ¿verdad? A los judíos, hasta que vino un nuevo tiempo, una nueva dispensación, que fue la dispensación de la ley, que comenzó cuando Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, ¿verdad? Esto lo encontramos en Éxodo, o más bien quiero decir, antes de esto, se oficializó esa dispensación cuando el pueblo recibió la ley en el monte Horeb, 3 meses después de la salida de Egipto. Llegaron a Sinaí y ahí el pueblo recibió la ley, pero el pueblo la recibió. Haremos todo lo que Jehová diga, dijo el pueblo de Israel. Pero después para ellos fue una carga pesada la ley, ¿verdad? Según Éxodo 19, 1 a 8. Comenzó la dispensación de la ley, ¿verdad? Dios le dio ley al pueblo de Israel para que la cumpliera, con la condición de que el que hiciera conforme a la ley sería justificado, ¿verdad? Esa era la condición. Entonces los israelitas tenían que ajustarse a la ley, hacer cabalmente lo que decía la ley, pero con todo su corazón, con toda la devoción. Pero todo esto se convirtió en un fastidio para el pueblo de Israel. Esas palabras las encontramos en Malaquías, ¿verdad? Porque Dios conoce el pensamiento de los hombres, ¿verdad? A veces el hombre no pronuncia lo que siente, pero Dios sabe lo que está pensando el hombre, ¿verdad? Y Él les dice por medio de Malaquías: habéis dicho, qué fastidio es esto, ¿verdad? Y eso también parece que sucede con nosotros, ¿verdad? Lo de la sana doctrina, muchas veces se cansan de tanta restricción, ¿no es cierto?
Yo ya estoy cansado de estar aquí en la asamblea. ¿Saben por qué? Porque yo tengo ganas de esto, del otro, pero es prohibido, ¿verdad? Y entonces las mujeres están cayendo en la hipocresía, y muchos hombres también en algunas cosas. La hipocresía de hacer lo que quieren afuera de la asamblea y presentarse en la asamblea como deben de presentarse en la asamblea. No hay una sinceridad de corazón, ¿verdad? Esas son las cosas que están sucediendo, y eso sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos dejaron los mandamientos de Dios y se dedicaron a hacer lo que ellos quisieron hacer. Muy bien. Entonces, esta dispensación duró desde la data de la ley en Sinaí hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es, las cortinas del templo se rompieron de arriba abajo, que separaba los lugares del santo al santísimo. ¿Cuál fue el fracaso del pueblo de Israel? El fracaso del pueblo de Israel fue haber rechazado al Señor Jesús, ¿verdad? Lo condenaron a muerte. Este no es nuestro rey. No tenemos más rey que César, dijo el pueblo de Israel, según Juan 18, 39, 40 y el 19, 14 y 15, ¿verdad? Ellos rechazaron al Señor. Este no es nuestro rey, y lo entregaron a muerte. Qué fracaso más grande, ¿verdad? Como consecuencia de esto, el Señor los reprobó, y ellos están reprobados hasta el momento, ¿verdad? Según también Lucas capítulo 13, 34, 35 y 19, 48, 41 al 44, el Señor les anunció que su templo sería destruido, lo cual sucedió en el año 70 de nuestra era, ¿verdad? Se quedaron sin templo, se quedaron sin nada. Los judíos se quedaron a la deriva, ¿verdad? Y esparcidos por toda la tierra, porque fue la última dispersión que hubo cuando la destrucción del templo de Jerusalén por las huestes romanas, el ejército romano, ¿verdad? Esa es la condición que viven ahora los judíos a consecuencia de su gran pecado de rechazar a su Mesías. Incluso la muerte, el gran holocausto de más de 6 millones de judíos en los años pasados allá en Alemania. Todo eso ha sufrido el pueblo de Israel, y son perseguidos todavía, maltratados, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia tiene un siempre plan para ellos, porque Él no falla en sus promesas. Ahora bien, termina entonces la dispensación de la ley también, ¿verdad? Y ahora viene con la muerte de Cristo la nueva dispensación, la dispensación de la gracia, ¿verdad? Dice, esa nueva dispensación comenzó con la muerte de Cristo, pero a los 50 días fue confirmada esta dispensación con el descenso del Espíritu Santo, que vino allá en Jerusalén el día de Pentecostés y bautizó a 120 que estaban en el aposento alto. Y en ese mismo día, después del sermón de Pedro, que se convirtieron 3,000 judíos, fueron agregados a la iglesia 3,000 judíos, ¿verdad? Y comenzó a funcionar lo que se llama la iglesia ahora, ¿verdad? La iglesia está viviendo la dispensación de la gracia, cuando hay una salvación regalada, así gratuita, que no vale ni un sacrificio, no vale ni un centavo, ¿verdad? ¡Qué bendición! Una salvación regalada, así a manos llenas, hermano, ¿verdad? Esa dispensación también la estamos disfrutando en este tiempo, hermano. La dispensación de la gracia. Cuando nosotros cometemos pecado, pero el Señor no nos castiga por ese pecado ni nos quita la salvación tampoco, sino que nos perdona y nos limpia con la sangre. Llegó al lugar santísimo. Él no llegó
al lugar santísimo del templo, no, al mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y en Él hay perdón, hay limpieza de nuestros pecados. Eso es todo lo que hace la gracia. Sin embargo, también esta dispensación de la gracia está fracasando, ¿verdad? Está fracasando. ¿Cuál es el fracaso de esta dispensación? Que el hombre no quiere la salvación. El hombre desprecia la salvación y quiere vivir en sus propios pecados, ¿verdad? Ese es el fracaso de esta dispensación. O sea que toda dispensación termina en fracaso, ¿no? El hombre no ha servido para nada, ¿no? El hombre no ha podido hacer lo que Dios quiere nunca, ¿no? Siempre ha pecado, siempre ha destruido lo que Dios ha hecho en favor del hombre. Ahora el gran pecado que hay en el mundo es el rechazo de la salvación. El hombre no va a morir simplemente por sus pecados, más que todo va a morir por su incredulidad, porque hay perdón para todo pecado, por más vil que sea, ¿verdad? La vez pasada fue ejecutado el último, yo creo que sí, el primero que fue ejecutado en el módulo letal, el mentado hombre Coronado. Él estaba en la cárcel y fue condenado a muerte por 7 miembros de una familia que mató. Pero este hombre, estando en la cárcel, aceptó a Jesucristo como su salvador personal. Y él dijo, porque yo lo oí por la televisión, él dijo: yo voy a pagar mi delito, pero yo soy de Cristo, porque le recibí como mi salvador personal. Y cuando se llegó el momento de la ejecución, también lo vi por medio de la televisión. Este hombre llegó sin ninguna resistencia. Él llegó voluntariamente, entró al módulo, se acostó en la camilla, se dejó atar, se dejó poner todas las conexiones, y este hombre murió ahí, en esa camilla, hermano. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que era de Cristo y se iba con él, hermano. Entonces, Dios perdona al más vil pecador. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, hermano, ¿verdad? Esa es la gran bendición de la salvación, de la gracia. Pero también el hombre está fracasando porque no quiere esa salvación, ¿verdad? Entonces, ahora viene la última dispensación. La dispensación de la gracia es la 6ª dispensación. Es la que estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo aproximadamente 6.000 años de historia humana. Los hombres dicen que el hombre tiene millones de años. No, tenemos 6.000 años de historia humana. En esos 6.000 años Dios ha hecho siempre planes de salvación para el hombre y han fracasado siempre, ¿verdad? Y estamos viviendo la 6ª dispensación, ¿verdad? Pero esto va a terminar un día. Dios va a cerrar la puerta de la salvación y el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, y los que estamos preparados nos vamos a ir con el Señor, lo que se llama el arrebatamiento. Ahora bien, discúlpenme los otros minutos que voy a usar, porque tengo que cerrar. Ahora viene la 7ª dispensación, la dispensación del reino, el reino milenial. Pero hay un paréntesis entre el arrebatamiento de la iglesia y el principio del reino milenial. Este paréntesis lo compone la última semana de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24-27 de Daniel. Daniel tenía una contabilidad de 70 semanas. A partir de la orden del rey para reconstruir el templo que destruyó Nabucodonosor, ¿verdad? 7 semanas más 62 semanas, ¿verdad?
Y en esas 62 semanas más 7, 69, el Mesías habría de morir, según la profecía de Daniel 9, 24, 27. Entonces el Señor murió a las 69 semanas de la contabilidad de Daniel, de la profecía de Daniel, y quedó una semana pendiente. Esta semana está pendiente. Pero en ese mismo paréntesis está el principio de la iglesia, que son más de 2000 años de tiempo. Pero el Señor va a comenzar a funcionar su cronómetro a partir del arrebatamiento de la iglesia. 7 años de gran tribulación aquí en el mundo, que comenzará en una forma leve, pero a la mitad del tiempo de los 7 años comenzará la gran tribulación, ¿verdad? Cuando Dios derramará juicio sobre el mundo, y el hombre anticristo también hará sus maravillas en este mundo. No hay detalles para ese tiempo, hermanos. Lean ustedes esos detalles en ese tiempo, porque no tengo tiempo. Solo quiero decirle que entre el arrebatamiento y la última dispensación hay una semana de intervalo, ¿verdad? Cuando termine este tiempo de 7 años, el Señor va a venir a la tierra, allá en Israel. Él va a juzgar a las naciones, ¿verdad? Según San Lucas, según San Lucas, se me olvidó algo, hermanos, con relación al fracaso de la era de la gracia. No es solamente el rechazo de la salvación, la división denominacional de la iglesia, que ha pervertido la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Hay salvos ahí, pero las denominaciones no han sido por parte de Dios, sino por parte del hombre. La presencia de la iglesia apóstata, que es la que está fungiendo en este tiempo, ¿verdad? La iglesia laodicea, la iglesia apóstata, la iglesia comercial, que no tiene necesidad de Dios, porque tiene mucho dinero para moverse. Ustedes ya saben de qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Muy bien. El rechazo de la verdad, de la palabra de Dios por los mismos creyentes, según 1 Timoteo 4:1 y 2 Timoteo 4:1 al 4. No quieren oír la verdad, pero sí prestan el oído a las fábulas y a la falsedad de las doctrinas. Y muchos de nuestras asambleas de sana doctrina están metidos en esas iglesias, porque ya no les gustó la sana doctrina, porque hay mucha restricción y ellos quieren libertad, y allá hay mucha libertad. Muchos están allá. Yo ya vi algunos sentados en las grandes congregaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el Señor vendrá después de la gran tribulación y va a juzgar al mundo, va a juzgar al mundo, ¿verdad? Según San Mateo capítulo 25, ¿verdad? Él va a juzgar a todo el mundo, ¿verdad? Y va a condenar a muchos de ellos y va a salvar a algunos de ellos también. En ese tiempo, en ese lapso, también va a ser atado Satanás, ¿verdad? Va a ser atado Satanás. Va a ser atado a Satanás por 1000 años, ¿verdad? No va a funcionar Satanás en ese tiempo, cuando sea el reino de Dios.